Hay mucha gente que está preocupada por otros temas, como por ejemplo los hipotecarios UVA. Buah. Eh, Mucho se habló del tema, muchos que tienen créditos UVA alzaron su voz porque, bueno, contratos sumamente impagables, términos para cumplir y montos que se han ido a las nubes. Y quiero hablar sobre esto porque hubo media sanción de un proyecto que dicen no genera absolutamente ningún alivio. Estoy en contacto con quien es economista y asesor del colectivo de hipotecados UVA a nivel nacional, Alexis Dristos. Alexis, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex NL2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto nuevamente en escucharte. Gracias por atenderme. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo bien, por suerte. Antes de llegar a esta media sanción, me encantaría, ya que vos sos el referente para mí, de alguien, si sabe algo de créditos UVA, desde su nacimiento hasta hoy, sos vos. Quiero que le cuentes a la gente en 3 o 4 pasos, como lo puedas resumir, desde su génesis, cómo estaba pensado y qué pasó hasta el momento para que se genere toda esta situación tan lastimosa. Bueno, originalmente la idea de los créditos UVA era una idea muy interesante porque en un proceso que se vislumbraba como de inflación decreciente a lo largo del tiempo, generaba la posibilidad de una primera cuota baja con un crédito que tenía esta particularidad. En vez de estar otorgado en pesos, digámosle así, tenía una moneda llamada UVA. Esta moneda UVA es con la cual se calcula la cuota y el capital adeudado. ¿Qué pasa? Esta moneda UVA va vinculada a la inflación. Entonces, obviamente es un préstamo que además tiene una tasa de interés. Quiere decir que vos no vas a devolver la misma cantidad de UVA que te prestaron porque tiene una tasa. Bueno, los primeros créditos salieron con una tasa del 3,5% y con el factor indexador UVA. La idea era que bajara la inflación. Se tomaron créditos, la gente al principio tenía una cuota muy accesible y a lo largo del tiempo sucedió todo lo contrario. Sucedió que la inflación se empezó a acelerar y llegamos a esta instancia del final del gobierno de Macri, llegó hasta el 54%, el gobierno de Alberto Fernández lleva el 100 prácticamente y ahora está superando el 100, no sabemos hasta dónde para. Y en paralelo a esto sucedió que los salarios fueron perdiendo terreno contra la inflación. Por lo tanto, se produce un descalce tremendo entre la indexación de la cuota y la realidad de los salarios de las personas que pagan la cuota. Esto motivó ya hace un tiempo las alarmas y los reclamos que hicimos desde el colectivo UVA, entendiendo que había sido una política de Estado fallida, producto de que el Estado no pudo, desde el gobierno no se pudo controlar la inflación, y lo que eran promesas y augurios de algo positivo terminaba siendo una bomba de tiempo. A raíz de eso arrancan los reclamos que nos llevan a nosotros a presentar un proyecto propio. Los diputados van y vienen, el Poder Ejecutivo no nos escucha, nos recibe, pero no hicieron nada. Y quiero aclarar que hubo promesas, tanto de Macri en campaña para su reelección, que decía que iba a salirse de la UVA para ir a un índice de salario, como de Alberto Fernández antes de este gobierno, que iban a solucionar el problema, y llegamos hasta acá, sin soluciones y con un proyecto alternativo que presentaron diputados que realmente es muy discutible hasta dónde va a beneficiar y hasta dónde es posible que se lleve adelante. ¿Por qué un tema tan sensible pensás vos, que has tenido reuniones con los actores principales, y está tan descalzado con la realidad, salarios versus inflación y lo que uno tiene que afrontar como cuota, no fue oído rápidamente y se tomaron medidas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, dentro de esta situación seguramente ustedes han hecho una propuesta como para que este descalce no sea tal y sea un poco más amigable para quienes han sido tomadores de créditos UVA. Bueno, la primera pregunta, yo creo que primero hay una gran incapacidad de una gran parte de la clase política, que no entiende, no quiere entender y que está más pensando en la tapa del diario de que salga los legisladores, proponen una salida al problema de los créditos UVA, que en realidad todavía no lo es porque falta el Senado y falta una parte muy importante que el nudo del proyecto, que para mí es lo que lo hace bastante bizarro e innecesario, es la conformación de un fondo que compense la cuota tal como sería la cuota con UVA versus la cuota como sería con la evaluación de la evolución del salario. Esa diferencia se la reconocen a los bancos
a través de un fondo que no se sabe quién lo va a gestionar, cómo se va a hacer, quién le va a poner la plata. Se supone que pueden ser los propios bancos y los tomadores con una parte de la cuota, con lo cual realmente es medio payasesco esto como solución. La segunda pregunta era, ¿qué propusimos nosotros? ¿O cómo lo veíamos la salida? ¿Me dijiste? No me acuerdo de la segunda parte. Claro, la propuesta de ustedes frente, como conocedores de lo que Sí. de la situación de los tomadores de créditos UBA, frente al proyecto que usted dice, bueno muchachos, yo les acerco este proyecto para que juntos podamos ver dentro de este ideal qué se puede calzar para que la cosa continúe funcionando de la forma más ecuánime posible. Claro, bueno, primero y principal, la idea del concepto del esfuerzo compartido la planteamos siempre y la explicamos de qué manera. Te doy un ejemplo por la contraria. TETAS, siempre que defiende estos créditos UBA, dice, los bancos tienen derecho a recibir lo mismo que prestaron, que esto es en UBA. Lo que TETAS no dice es que la gente que cobraba una cierta cantidad de UBAs cuando tomó el crédito, hoy cobra la mitad de esos UBAs, bueno, Claro. más o menos. Entonces, si pudiéramos equiparar el valor de la UBA que recibe el banco con el valor de la UBA de los salarios, y la gente ganara lo mismo en relación, no habría ningún problema. El problema es ese descalzo. Entonces, ¿qué propusimos nosotros para el esfuerzo compartido? Sencillamente que los bancos ganen un poco menos de acá en adelante. Y cuando la gente dice, pero eso solo sin plata del contribuyente ni del Estado. ¿Y por qué? Y tampoco con un fondo que los compense, de dudoso operatividad, más burocracia, toda una cosa. ¿Por qué podrían hacerlo? Porque los bancos reciben fondos, se dan vuelta, los colocan en LELIQ y sin riesgo crediticio, que esa es su función, no tienen riesgo, le prestan y sacan el 97% anual, que significa 154 de tasa efectiva anual, entonces no tienen riesgo. ¿Cuánto puede afectar una cartera de 100.000 familias de hipotecarios que está dividida en 70% en bancos oficiales? ¿Y por qué marco y subrayo esto? Porque los bancos oficiales reciben los pagos de sueldo de las estructuras del Estado. Se fondean con depósitos a la vista, lo que recibís en la caja de ahorro, que no se remunera prácticamente nada, y lo tenés a costo muy bajo, y eso es lo que prestan. Entonces, hay un negocio muy grande con comisiones, con paquetes de producto, con seguros, que además del crédito, entra por otro lado el negocio. Entonces, sugerimos que se haga así. Lo otro que pedimos es una tasa tope. Este proyecto que plantearon ellos no tiene tasa tope. Hay hipotecarios indexados en UBA que tienen hasta el 11% de tasa de interés. Es una verdadera locura en un crédito indexado. Eso no es igualdad de lo que prestaron con lo que... Y sin ir más lejos, los bancos, cuando vos como ahorrista querés poner un plazo fijo en UBA, te ponen todo tipo de trabas porque no quieren los bancos pagar UBA, ellos quieren cobrar en UBA. Entonces, nosotros dijimos esto es relativamente fácil de resolver, creemos que es el Poder Ejecutivo el que tiene, junto con el Banco Central, las herramientas para hacerlo, y se podría hacer muy rápido, inclusive podría ser acotado, inclusive si quisieran restringirlo a determinadas características de las familias, que sea su propiedad única, que sean, no sé, verificar los ingresos, etcétera. Hay muchas cosas que podrían limitar el foco de un cambio de este tipo, pero que seguramente no tendrá costo y se podría resolver muy rápido. Y por parte de los bancos, ¿cuál es la respuesta? Los bancos se envalentonaron y se juntaron y sacaron declaraciones en contra de cualquier modificación que alterara el mutuo original. O sea, no están dispuestos a bajar tasa, no están dispuestos en lo posible, el lobby que han hecho en sus comunicados oficiales es contrario a cualquier modificación. Yo recuerdo que también nos ha pasado como argentinos saber que la Argentina ha renegociado sus deudas públicas con privados, con el Fondo Monetario, estamos de hecho en una renegociación. O sea, esto es parte natural del proceso financiero. No existe un mercado financiero en donde no se refinancie, no se renegocie cuando las condiciones no son adecuadas. Los bancos pretenden tener una cobertura como si acá no hubiera pasado nada, y estamos hablando de un tsunami en materia de ingresos por producto de esta inflación. Y este es el punto también, si me permitís, Sebastián, que me parece que tenemos que tener claro. Esto estamos hablando de 100.000 familias y podríamos armar un esquema como para ayudarlas. Ahora, vos tenés en la Argentina el problema de los alquileres, el problema de los créditos hipotecarios más allá de esto, todo tipo de crédito, problema de actualización de jubilaciones. ¿Cuál es el problema? Queremos generar una alquimia en un modelo que con este nivel de inflación no se puede lograr. Entonces,
también la responsabilidad del Estado de poder, y de los gobernantes, de poder poner en caja la inflación en mecanismos más normales, porque no hay manera de poder corregir estas distorsiones si tenemos esta inflación crónica y creciente como la que venimos llevando. Bueno, esa caja que todavía no está ni armada, ¿viste? Cuando te entregan la caja para armar y tenés que unirla y sacar la cinta embaladora. Me quedan un par de minutos para las noticias. Sí. Y me gustaría que me digas como economista, ¿viste como dicen? Doctor, dígame la verdad y nada más que la verdad. Sí. Estamos en campaña. Entonces empieza, no, porque tal cosa y porque tal otra. Bueno, Economía 2024, sea quien fuere que gane. ¿Qué recibe? ¿Cómo la ves? Recibe un problema enorme. Empecemos por las reservas, empecemos por la base de inflación que tiene, la distorsión que tiene en precios relativos, lo que cuesta, lo que han perdido los salarios, lo que han retrasado algunos precios importantes de la economía, producto de subsidios que no se terminan de resolver. Tiene un desequilibrio muy grande, pero hay un factor que ahí es donde me parece que tienen que trabajar quien sea que venga, que podría cambiar sustancialmente, y es la expectativa. En economía no hay manera de poder corregir nada, por más talentoso que sea el equipo, por mejor plan que propongas, si no tenés credibilidad política. ¿Y quién la tiene? Y este gobierno la perdió. Claro, bueno, este gobierno la perdió hace rato, pero ¿quién la tiene? Bueno, supongo que cuando gane una elección, cuando gana la elección, el que gane, va a tener ese plus que le puede durar muy poco, si cometen el error de no tener una preparación seria de lo que plantean. Yo no creo en los planteos de que en 2 minutos vamos por todo y lo arreglamos. No creo, porque esto está demostrado que no existe. No, y menos en economía y con estos índices, ¿no? Exactamente, yo creo que, y además hay otra cosa que es muy importante tener en cuenta, nos guste o no nos guste, del lado que estemos mirando al adversario político. Si no hay consensos básicos, es imposible recuperar a la Argentina un grado de normalidad. Esto de ir a las trompadas de algunos candidatos y candidatas, del lado que sea, es algo que la Argentina no tiene espalda para bancar. No existe la posibilidad de construir un cambio importante como el que requiere la economía argentina sin un mínimo consenso, y tendrán que consensuar partes que son como el agua del aceite. Esto está claro, pero esto de creer es para la tribuna. La gente está enojada, la gente por ahí compra ese discurso, pero la economía seriamente requiere de consenso. Así lo hicieron en Brasil, así lo hicieron en Israel, así lo hizo Uruguay, con cambios de signo, y mantuvieron ciertas políticas públicas que duraron a lo largo del tiempo, y es la única forma de un país que tiene una estructura económica tan dañada para poder salir adelante. Si seguimos en esta suerte de el compadrito contra el otro compadrito, y el capital político que tenga el que gane se lo va a borrar en 2 minutos. Me encantó la definición, Alexis, gracias por atenderme, un placer como siempre y hasta el próximo contacto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. El economista y asesor colectivo de hipotecarios UBA a nivel nacional, Alexis Dristos. Acá sí, como el Martín Fierro, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Un día, no sé cuándo, esperemos que sea pronto, por el bien de nosotros que somos los que laburamos, ¿no? Tiene que haber un consenso. Ese humito blanco, aunque sea por un rato, para dar confianza, credibilidad, para tener un país en común y transitar por ese camino. El camino todavía no está ni trazado, pero bueno, estamos atrasados.